Hola queridos hermanos y hermanas, es una alegría poder estar de nuevo con ustedes en este espacio compartiendo una buena nueva. La palabra de Dios, queridos hermanos, siempre es buena noticia, siempre es buena nueva para nuestras vidas, porque es alegre saber que el Señor sale a nuestro encuentro para conversar con cada uno de nosotros y lo hace de forma sencilla por medio de su palabra. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a hablar, tal vez no del Señor mismo, pero vamos a hablar de aquella de quien el Señor, de cuyo vientre materno nuestro Señor nació, de nuestra Madre María. María es la que siempre está. Y como siempre lo hacemos, queridos hermanos, yo quiero invitarlos a que ahí donde usted está, podamos invocar la presencia del Señor para que nosotros podamos escuchar su palabra, para que nosotros podamos tener la agudeza para escuchar la palabra de Dios, pero también la sensibilidad para acogerla en nuestro corazón. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, tú siempre sales a conversar con nosotros, porque como todo amigo quiere hablar con sus cercanos. El día de hoy, Señor, queremos abrir nuestro corazón y queremos pedirte de manera particular que hoy, por medio de tu Espíritu, tú nos des a cada uno de nosotros, Señor, aquellos que escuchamos tu palabra, la sensibilidad para atenderla, pero también, Señor, la prontitud para acogerla en nuestras vidas y hacerla vida. Todo esto lo pedimos en tu mismo nombre, Señor, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como les decía, queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra Madre María. Nuestra Madre María es la que siempre está. Y quisiera acercarles y acercarnos, queridos hermanos, al Evangelio según San Juan. La Madre de Jesús, en el Evangelio según San Juan, únicamente aparece en dos ocasiones. La primera ocasión en la que aparece es en aquel momento cuando Jesús hace su primer signo en las bodas de Caná, y un segundo momento es cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. El primer texto lo vamos a leer del Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículo 1, y el segundo texto lo vamos a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Y quiero que le presten atención a un verbo que se repite en ambos textos. Dice el primer texto, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Notaron, queridos hermanos, ese mismo verbo que se repite en ambos textos? La madre, dice la palabra de Dios, estaba. La madre, para hacer una explicación, queridos hermanos, de lo que técnicamente significa esa repetición de palabras, ese estar que se muestra al inicio del Evangelio y ese estar que se muestra al final del Evangelio, técnicamente se llama inclusión. Esto tal vez quiero explicarlo, pero no quisiera quedarme solamente en ese, digamos, en ese intelectualismo, que es necesario comprenderlo, pero esa inclusión significa que entre ese inicio y ese final, queridos hermanos, se da toda una obra. Eso es como cuando nosotros leemos un cuento y nosotros, todos los cuentos comienzan diciendo había una vez y terminan diciendo colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues lo que nos quiere decir el evangelista es que la madre es aquella que está desde el inicio hasta el final de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
La madre es quien está. Y el verbo que utiliza el evangelista es el verbo istemi, es el verbo del griego istemi, que indica no solamente compañía, indica no solamente el estar de forma sencilla, sino que indica expresa una realidad de firmeza, es decir, estar firmes, es permanecer, es estar con una determinación sólida. Es como cuando al soldado le dicen firme y el soldado se pone así, inmediatamente se pone firme delante de su general o delante de aquella persona que le indica firmeza. Es como cuando nosotros decimos, aquí estamos firmes al pie de la bandera. María, queridos hermanos, es quien acompaña toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se pone a pensar, queridos hermanos, los primeros ojos que nuestro Señor Jesucristo alcanzan a ver son los ojos de su madre, nuestra Madre María. Cuando Él nace, cuando Él brota, cuando Él nace del vientre de su madre, porque no es un brotar, queridos hermanos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, como nos enseña la iglesia. Él sale y brota del vientre doliente de su madre, como quien padece de los mismos dolores de parto. Los primeros ojos que alcanzan a ver nuestro Señor Jesucristo son los ojos de su madre, quien seguramente con mucha ternura lo abrazó, quien seguramente con mucha ternura lo acercó a su pecho, quien seguramente con mucha ternura le acogió. Pero si te pones a pensar, querido hermano, querida hermana, los últimos ojos que vieron nuestro Señor Jesucristo, como nos dice el Evangelio según San Marcos, cuando Él lanza un grito al cielo, los últimos ojos que alcanzan a ver son los ojos de su madre, quien estaba junto a la cruz del Calvario, siempre firme, siempre de pie, no derrotada, queridos hermanos, no dándole agua florida para que volviera ella en sí misma, no dándole, dale aire, queridos hermanos. María no es esa. María es aquella que está traspasada en su corazón, pero que acompaña a Jesús en cada momento de su vida. Está junto a Jesús en los momentos de gloria. Si tú te pones a pensar, el momento de las bodas de Caná es aquel momento donde la gloria del Señor le acompaña, donde Jesús realiza su primer signo, donde todos quedan fascinados, queridos hermanos, donde Jesús es admirado por hacer su primer milagro, donde Jesús realiza el primer prodigio. Y es hermoso, queridos hermanos, estar en esos momentos. Yo conozco a muchos momentos, muchas personas que les encanta estar en esos lugares donde les dice: aquí pare de sufrir, porque aquí, queridos hermanos, solo hay abundancia, aquí solo hay prosperidad. Hay hermanos que así les encanta estar en esos lugares. Pero también María, queridos hermanos, es aquella que acompaña a Jesús no cuando su hijo es admirado, sino cuando su hijo es repudiado, no cuando su hijo despierta fascinación y encanto, sino cuando su hijo despierta rechazo. ¿Sabe cómo le dice el profeta Isaías refiriéndose a nuestro Señor, el Señor de dolores? Isaías capítulo 53 dice: no tenía ni apariencia ni presencia, no tenía aspecto que le pudiésemos estimar, despreciable, desecho de hombres. De esa forma se refiere el profeta para indicar cómo la apariencia de nuestro Señor Jesucristo en su momento de mayor pasión. Y en ese momento cuando Jesús, queridos hermanos, es despreciable, en ese momento cuando Él es desecho de los hombres, en ese momento nuestra Madre María le acompaña, porque la madre es aquella que siempre está en las buenas y en las malas.
Nuestra madre es aquella que a ti te acompaña en los momentos de alegría y en los momentos de pena. La madre es aquella que a ti te acompaña cuando tú estás en la gloria del cielo, pero cuando estás también pasando por la pasión del sufrimiento. Porque si hay algo que la madre nunca deja de hacer es acompañar a sus hijos. Es como la madre aquí en la tierra, queridos hermanos. Probablemente muchos se pueden olvidar de ti, así lo dice también el profeta. ¿Podrá alguna madre que se olvide de sus hijos? Difícilmente lo hay, queridos hermanos. La Madre María es aquella que siempre está a tu lado. Yo quisiera detenerme en este momento, pero que ustedes puedan nada más refrescar en su mente los momentos en que la madre está junto a Jesús, en el nacimiento. Cuando ella tiene que salir hacia Egipto por la persecución a nuestro Señor Jesucristo, cuando es presentado en el templo, cuando Jesucristo hace su primer signo y la gloria de Dios le acompaña, pero también en el momento de mayor pena de nuestro Señor. Ahí, de pie, junto a la cruz de Jesús, su madre era una de las únicas personas que le acompañaba, porque ella nunca abandona, porque ella siempre está. Nos detenemos un momento, ya volvemos con ustedes. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca del tema de María, la madre que siempre está. Y hablábamos en el primer segmento acerca de cómo la madre acompaña a nuestro Señor Jesucristo desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, cuando Él expira en la cruz del Calvario, en los momentos de gloria. Y cuando nos referimos al momento de gloria, queridos hermanos, nos estamos refiriendo al momento de fascinación, al momento cuando todo va bien, al momento cuando todo, nosotros decimos, me da todo como en lo plano, me va a mí, me va a belleza. Pero en los momentos también de tristeza, en los momentos de pena, en los momentos de sufrimiento, ahí está la madre. Y queridos hermanos, este estar a similitud de nuestra Madre María, tiene muchas connotaciones con nuestra vida, porque no podemos, queridos hermanos, quedarnos viendo la figura de nuestra Madre. En efecto, ella siempre está. En efecto, siempre va a estar junto a ti, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos de alegría, en los momentos de pena. Pero no nos podemos quedar viéndonos únicamente como quien admira a alguien. Ahora traigámoslo a nuestra vida. ¿Qué significa estar? Porque eso tiene muchas connotaciones para tu vida familiar, para tu vida de fe, para tu vida matrimonial, queridos hermanos. Esto tiene muchas connotaciones. Solamente quiero acercarle en primer lugar, este aspecto de estar a tu vida matrimonial, querido hermano, querida hermana, tú que estás casado o que estás casada. Mire, queridos hermanos, el día que yo me casé, hace 27 años, con mi esposa Cherry, la mujer más bella en el mundo mundial, queridos hermanos, yo le dije a ella, yo, César, te recibo a ti, Cherry, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso fue lo que usted también prometió, querido hermano. Estar en momentos de prosperidad y adversidad, salud y enfermedad. Esas son dos caras de una misma moneda, queridos hermanos. ¿Y por qué digo que este estar, queridos hermanos, tiene muchas connotaciones? Porque, querido hermano, yo te quiero decir, es fácil probablemente
para un hombre estar al lado de una mujer o para una mujer estar al lado de un hombre que le produce ciertos beneficios económicos. Cuando ese hombre que tú tienes a tu lado, ese hombre es productivo, cuando ese hombre tiene cierta holgura, digamos, no estemos hablando de la opulencia, pero ese hombre tiene cierta holgura y te produce ciertos beneficios económicos, cuando hay prosperidad, es decir, cuando ahí no hay adversidad, queridos hermanos, ahí sí tú puedes ver la gloria. Y ahí sí es fácil estar. Y siendo sinceros, queridos hermanos, siendo sinceros y cierto, completamente transparente, yo conozco muchas relaciones que se mantienen porque ahí hay. Y en esos momentos probablemente es fácil estar. Hay algunas personas que hasta así le dicen, él es mi sugar daddy, dicen así. O ella es mi sugar mami, dicen así algunos, ¿verdad? Refiriéndose a aquella persona que financieramente le provee. Es agradable y hasta fácil, queridos hermanos, estar con una persona que probablemente te provee unas facilidades económicas. Pero ¿qué sucede cuando aquel hombre o cuando aquella mujer va perdiendo sus capacidades? Y cuando aquella persona se va volviendo, como nos decía el profeta Isaías, esa persona ya es un despojo. Estar ahí probablemente resulte más difícil, queridos hermanos. Es difícil, es agradable, queridos hermanos, es estar con una persona cuando esa persona es 90, 60, 90. Cuando una mujer es 90, 60, 90. Pero ¿qué sucede cuando esa persona ya no es 90, 60, 90, sino que es 90, 90, 90? O 120, 120, 120 o más, 180, 180 y 180, queridos hermanos. ¿Qué sucede en esos momentos? Probablemente esa determinación que vemos en nuestra Madre María probablemente no sea la misma. ¿Qué sucede cuando aquel hombre junto al que estás, ya ese hombre ni ronca? Dice, yo, mi esposo, ese es un angelito. Él se acuesta, ese hombre ni ronca. Ese hombre no se suelta gases, sino que suelta olores aromatizantes. En esos momentos, querida hermana, probablemente es fácil estar. Pero cuando la situación cambia, cuando la situación ya no es, se vuelve dificultosa, cuando ya no hay prosperidad, sino que hay adversidad, cuando ahí ya no hay salud, sino lo único que hay es enfermedad, probablemente la dificultad de estar se vuelve presente. Yo, queridos hermanos, y lo cuento como testimonio, yo vi a mi papá y a mi mamá, o a mi mamá estar junto a mi papá, ambos estar el uno junto al otro, durante toda su vida, hasta el momento en que mi papá falleció. Mi papá falleció hace un par de años ya, y lo he comentado aquí en algunos momentos. Y yo recuerdo a mi mamá estar literalmente junto a un despojo, así como nos lo describe la palabra respecto a nuestro Señor Jesucristo, cuando mi papá ya todo se le tenía que hacer en la cama, cuando a él había que lavarle los dientes en la cama, cuando a él había que darle el alimento, y no se alimentaba él solo, sino que había que ponerle el alimento en la boca, cuando había que limpiarlo, lavarlo, hacerle del baño, cuando había que hacer todo. Queridos hermanos, ahí probablemente puedan haber muchas razones para no estar, pero se necesita la determinación y la firmeza y el corazón de la madre, como la Madre María que estaba junto a la cruz de Jesús, para estar en esos momentos cuando todo es adversidad. Y por eso, queridos hermanos, este tema de estar tiene muchas connotaciones para todos los aspectos de la vida. Hablemos ahora del aspecto de la fe, queridos hermanos.
Es hermoso, queridos hermanos, estar en una comunidad o en una parroquia, en un grupo de oración, queridos hermanos, cuando en esa comunidad hay animosidad, cuando esa comunidad está fuerte, cuando esa comunidad es concurrida, pero cuando solo hay dos pelones, igual que en la cruz del Calvario, quienes estaban, el discípulo amado, María y María la de Cleofás, queridos hermanos, eran los únicos que estaban ahí. Cuando solamente hay 2, 3 pelones, queridos hermanos, en tu comunidad, cuando parece que literalmente la fe se va derritiendo, cuando parece que la fe se va acabando, en esos momentos es difícil estar. Y también lo cuento como testimonio. Yo he tenido que pasar por grupos de oración y he estado en algunos grupos de oración. Tengo más de 30 años de pertenecer a un movimiento de la iglesia, donde nosotros hemos dicho, bueno, el Señor nos ha prometido que donde 2 o 3 estamos reunidos, ahí está Él, porque literalmente hemos sido 2 o 3 los que ahí perseveramos o permanecemos o estamos. Es fácil estar, queridos hermanos, cuando de pronto en tu comunidad parroquial hay un sacerdote, hay un vicario que acompaña a esa comunidad parroquial. Bendito sea el nombre del Señor por los sacerdotes que ofrecen su vida en servicio por nuestras parroquias. Pero es difícil estar en una comunidad, queridos hermanos, cuando de pronto hay un sacerdote que solamente la va a visitar una vez cada 2 meses. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que tener la determinación férrea como nuestra madre de saber estar, de decir, yo aquí de aquí no me muevo, yo aquí me mantengo, yo aquí siempre voy a estar. Estar, queridos hermanos, es la llamada de esta palabra. Pero yo quisiera también referir y tal vez dirigir una palabra, queridos hermanos, a aquellos que en algún momento hemos dicho, yo conozco a algún hermano que es hermano de padre, refiriéndose a aquellos hermanos que no son católicos. Yo te quiero decir a ti, querido hermano, que perteneces a nuestra iglesia católica, la madre nunca olvida a ninguno de sus hijos, inclusive a aquellos que le dan la espalda. Y aquí me dirijo a aquellos que Dios quiera que un día puedan escuchar esto. ¿Sabes? Tú que de pronto te han enseñado en tu congregación religiosa, no católica, que te han enseñado a despreciar a la madre. Yo te voy a decir algo, la madre a ti nunca te olvida. Porque si hay algo que hace la madre es que nunca olvida a ninguno de sus hijos. Y no importa si es un hijo de sus entrañas, es un hijo cercano o es un hijo distante. La madre nunca olvida a ninguno de sus hijos, porque la madre solamente tiene hijos. La madre no tiene bastardos, y refiriéndose concretamente a nuestra madre. La madre y nuestra madre siempre nos acompaña y siempre nos acompañará. Y si de algo podemos tener la certeza, queridos hermanos, es que ella nunca nos abandonará. En los momentos de mayor crisis, y lo puedo decir particularmente, en los momentos de mayor crisis, quien me ha acompañado, queridos hermanos, junto a mi anillo de bodas, mantengo siempre mi decadón, porque hay 2 mujeres en mi vida. Mi esposa, a quien amo profundamente, y a mi madre María, a quien año entrañamente y quien siempre está conmigo. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos ayude a interiorizar y a profundizar en esta palabra y a tener la certeza de que nuestra madre es aquella que siempre está. Amadísimo Señor, hoy en este momento queremos agradecerte. Queremos agradecerte en primer lugar por tu palabra, porque tú el día de hoy nos has mostrado cómo tu madre, nuestra madre, siempre está con nosotros en los momentos de dificultad, en los momentos de alegría, en los momentos de gloria, como en los momentos de pasión. Ella siempre está. Nos has invitado también a siempre estar en los momentos de dificultad, manteniendo firmes en nuestra fe en los momentos de dificultad, como en los momentos en que la gloria la vemos, Señor.
queremos ser como nuestra madre y por eso queremos saludarla a ella en este momento diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos con tu sangre bendita, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les guarde y la presencia de María siempre quede con ustedes. Hasta pronto.